Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un último ejercicio de balances en dos o más equipos sin reacción química. Comencemos. Tenemos el siguiente problema de aplicación. En este problema necesito que pongan muchísima atención y vayan siguiendo todo lo que les vaya platicando de acuerdo al desarrollo. Una mezcla de tres componentes solventes contiene 18% mol de tolueno, 31% mol de hexano, 51% en mol de isopropanol y se va a separar en una operación de destilación en dos etapas. Los fondos de la primera etapa se alimentan a la segunda columna. La concentración de hexano en el producto de cabeza de la primera columna es de 4% y el 75% de tolueno alimentado se recupera en esta corriente. El producto de la cabeza o la parte del domo de la segunda columna contiene 3% en mol de isopropanol y además el 75% de hexano alimentado al sistema se recupera en esta corriente. Finalmente, el producto de fondo de la segunda columna contiene 1% en mol de tolueno y además tiene 80% de isopropanol alimentado a la planta. ¿Cuál es la composición de cada corriente que sale de la planta? Si ustedes revisan, tenemos aquí un diagrama en el que se representan dos torres de destilación. Ya tenemos toda la información que necesitamos para poder realizar este desarrollo. Tenemos a la entrada tolueno, hexano e isopropanol. Si se dan cuenta, no tenemos una base de cálculo en esta entrada ni tenemos ninguna base de cálculo a lo largo de todas las corrientes. Vamos a tener que proponerla. Tenemos en la corriente 2 tolueno, nos está dando ahí algo que se le conoce como restricción. Ya hemos visto restricciones a lo largo del curso y en este caso nos están otorgando una restricción. Nos están indicando que el tolueno que sale en la corriente 2 es el 75% del tolueno que alimentamos al destilador. Tenemos aparte 4% en mol de hexano y además nos están solicitando el porcentaje de isopropanol en esta corriente. ¿Qué otra cosa tenemos? En la corriente 4 nos están indicando que solicitan al porcentaje en mol de tolueno. Tenemos otra restricción, pero ahora va respecto al hexano. Aquí nos indican que es este hexano que está saliendo en la corriente 4 corresponde al 75% del hexano que se alimentó en la parte de la alimentación abusados. Isopropanol corresponde al 3% en peso en esta corriente. Tenemos una corriente 5 en la cual nos dice que en esta corriente 5 existe tolueno al 1% en mol. Isopropanol nuevamente nos están indicando que una restricción corresponde al 80% del isopropanol alimentado en la alimentación. Nos están indicando que requieren que calculemos el porcentaje de hexano en esta corriente. ¿Vale? Entonces vamos a realizar el siguiente desarrollo. El balance global de este sistema corresponde a N1 total es igual a N2 más N4 más N5, ¿ok? Este va a corresponder a la ecuación número 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos una base de cálculo, no la teníamos, la vamos a proponer. Ahora vamos a asignarle para que sean los cálculos un poquito más fluidos. Vamos a dejar N1 con 100 kilomoles por hora. Tenemos información en la corriente 1. Aquí nos están indicando fracciones mol tanto para tolueno, que corresponde 0.18, 0.31 para hexano y 0.51 para isopropanol. En la corriente 2, ¿qué tenemos? Nos están dando la restricción, en este caso las voy a colocar en color rojo para que las identifiquen. Nos dice que corriente 2 o moles parciales de tolueno en la corriente 2 son iguales a 0.75 veces los moles de tolueno en la corriente 1. Tenemos que la fracción mol de hexano corresponde a 0.04. Fracción mol de isopropanol es desconocida. Tenemos para la corriente 4 fracción mol de tolueno que también es desconocida. Tenemos la restricción que corresponde a moles parciales de hexano en 4 es igual a 0.75 veces moles de hexano en la corriente 1. Y tenemos fracción mol de isopropanol que corresponde a 0.0
.30, ¿vale? Entonces tenemos corriente 5 que corresponde a fracción mol de tolueno de 0.01. Nos están indicando que requieren fracción mol de hexano en la corriente 5, que no la tenemos. Y tenemos otra restricción que corresponde a los moles de isopropanol en 5, que son iguales a 0.80 veces los moles de isopropanol alimentados en la corriente 1. Esto es lo que tenemos de información. Vamos a ver qué podemos hacer, porque si ustedes se dan cuenta tenemos ahí varias incógnitas. Vamos a revisar qué es lo que tenemos para poder realizar el cálculo correspondiente. De acuerdo al diagrama, realizamos el balance global de tolueno. ¿Por qué de tolueno? Digamos que vamos a tomarlo por orden de aparición. ¿Por qué? Porque todos los componentes están en la misma proporción. En este caso vamos a tomar al tolueno porque fue el primero que teníamos ahí en la corriente 1, que se estaba alimentando X fracción, ¿vale? Entonces tenemos que moles parciales de tolueno en 1 son iguales a los moles parciales de tolueno en la corriente 2 más moles parciales de tolueno en la corriente 4 más moles parciales de tolueno en la corriente 5. Colocando la información que ya sabemos de acuerdo a los moles parciales, colocamos fracciones mol por corrientes totales para tolueno. Vamos a ver qué información tenemos de este balance de tolueno. Tenemos la fracción mol en la corriente 1, 0.18, y tenemos 100 kilomoles por hora, que fue nuestra base de cálculo para N1 total. ¿Qué tenemos en la parte de los moles parciales de tolueno en 2? No tenemos fracción mol de tolueno en 2, ni tenemos a N2, pero sí tenemos aquí una información muy valiosa, una restricción. Esta restricción nos dice que equivale a 0.75 veces los moles de tolueno en 1, y moles de tolueno en 1 sí los tenemos. Ahorita le colocamos la información. Tenemos fracción mol de tolueno en 4, tampoco la tenemos, y tampoco tenemos N4 total. Pero sí tenemos en la corriente 5 a la fracción mol de tolueno en 5, pero desconocemos la corriente 5 total. Entonces vamos a colocarle la información que sí tenemos, que equivale en la primera 18 kilomoles por hora, es igual a 13.5 kilomol por hora. ¿Por qué 13.5? Porque estamos multiplicando 0.75 por los moles que se alimentaron de tolueno en 1. ¿Y cuántos alimentamos? 18 kilomoles por hora. Entonces multiplicamos 0.75 por 18 y nos resultan 13.5 kilomol por hora abusados. Más fracción mol de tolueno en 4 por corriente total 4, más 0.01 por N5. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos bastantes variables desconocidas. En este caso, por ejemplo, tenemos fracción mol de tolueno en 4 que desconocemos, N4 total que también desconocemos, y a N5 que desconocemos. Ya hicimos aquí el rearreglo colocándole la información en el lado que corresponde, y a esta la vamos a llamar ecuación número 2. ¿Va que va? Continuemos. Ahora vamos a realizar el balance global del hexano. Vamos a ver qué información tenemos de hexano. Moles parciales de hexano en la corriente 1 son iguales a los moles parciales de hexano que salen en la corriente 2 más moles de hexano en la corriente 4 más moles de hexano en la corriente 5. De esto igual vamos a colocarle sus fracciones y sus masas totales, que ya sabemos de dónde sale esto, y vamos a colocarle la información. Tenemos que en la corriente 1 la fracción mol corresponde a 0.31 veces por 100 kilomol por hora, es igual a 0.04 N2 más la restricción que nos está otorgando el problema, que corresponde a 0.75 veces moles de hexano que están entrando en la corriente 1. Ahorita le colocamos la información, más fracción mol de hexano en 5 que se desconoce, y moles totales en la corriente 5 que también se desconocen. Por lo tanto, colocándole la información que ya sabemos, de la misma manera estamos multiplicando lo que se encuentra de color rojo, 0.75 por 31 kilomol por hora. ¿Por qué? Porque es moles de hexano que están entrando en la corriente 1. Ojo, abusados. Ese 0.75 no corresponde a una fracción, es restricción. Entonces, 31 kilomol por hora es igual a 0.04 N2
más 23.25 kilomol por hora más fracción mol de hexano en 5 N5. Vamos a acomodar la información, variables del lado izquierdo, constantes del lado derecho, y tenemos que fracción mol de hexano en 5 por N5 más 0.04 N2 es igual a 7.75 kilomol por hora. La vamos a llamar ecuación número 3. Si se dan cuenta, tenemos otra ecuación con 3 incógnitas. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora vamos a realizar el balance global de isopropanol. Vamos a ver qué tenemos de isopropanol. Moles de isopropanol en la corriente 1 son iguales a la sumatoria de moles de isopropanol en la corriente 2 más moles de isopropanol en la corriente 4 más moles de isopropanol en la corriente 5. ¿Qué sabemos? Igual vamos a colocar fracciones mol por masas totales o moles totales y vamos a colocar la información que nos está indicando el problema, que tenemos 0.51 por 100 kilomol por hora en la corriente 1 son iguales a la fracción mol de isopropanol en 2 por N2 que desconocemos, más 0.03 por N4 que también desconocemos, y vamos a colocar la información en moles parciales de isopropanol en 5 que son iguales a 0.80 veces los moles de isopropanol que estamos alimentando en la corriente 1 y que sabemos que corresponden a 51 kilomol por hora, ¿ok? Entonces 51 kilomol por hora son iguales a fracción mol de isopropanol en 2 N2 0.03 N4 más 40.80 kilomol por hora. Nuevamente vamos a hacer el rearreglo de la izquierda variables, de la derecha constante, y tenemos que moles de isopropanol en 2 N2 más 0.03 N4 es igual a 10.2 kilomol por hora. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 4. Si se dan cuenta, nuevamente tenemos 3 variables, una sola ecuación. ¿Ok? Tenemos ahora ya 4 ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, desde el balance global y hasta la ecuación que acabamos de llegar ahorita son 4 ecuaciones. Tenemos 6 incógnitas, por lo tanto podemos hacer uso de las siguientes ecuaciones de los balances para cada una de las corrientes. Hay que recordar que también tenemos esta oportunidad de utilizar estas ecuaciones. ¿Cuáles son? La de las corrientes totales. En este caso, N2 total o moles totales de en 2 corresponden a moles de tolueno en 2 más moles de hexano en 2 más moles de isopropanol en la corriente 2. ¿Ok? Vamos a ver que tenemos igual, de la misma manera vamos a colocar lo que ya sabemos en cuanto a fracciones. Vamos a colocar también el balance de la corriente 4 total, que corresponde a moles de tolueno en 4 más moles de hexano en 4 más moles de isopropanol en 4. Y vamos a utilizar una última ecuación, N5, que corresponde a los moles parciales de tolueno en 5 más moles parciales de hexano en 5 más moles de isopropanol en 5. Como comenzamos a revisar con qué información contamos en la corriente 2, vamos a poner la información con la que contamos a la ecuación que tenemos para N2 total. N2 es esta ecuación que ya sabemos, y de N2 conocemos los moles de tolueno en 2 que corresponden a 13.5 kilomol por hora más 0.04 por N2 que corresponde al hexano en 2 e isopropanol en 2 que es desconocida completamente estos moles parciales. ¿Ok? Vamos a despejar el isopropanol en 2. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos dos términos. Tenemos el término tanto de N2 del lado izquierdo y tenemos a N2 del lado derecho. Vamos a realizar digamos que la factorización para que tengamos una ecuación algebraica manejable. Por lo tanto, moles de isopropanol en 2 son igual a 0.96 veces N2. ¿Por qué 0.96 veces N2? Porque tenemos N2 que corresponde a 1 menos que pasa restando 0.04, por lo tanto 0.96 veces N2 menos 13.5 kilomol por hora. Si se dan cuenta, ya tenemos otra ecuación a la cual le vamos a llamar ecuación número 5. Vamos a ver para qué nos podría ayudar esta ecuación posteriormente.
Procedemos ahora a sustituir la ecuación 5 que ya determinamos en la ecuación número 4. Tenemos que esta es la ecuación número 4, ya la habíamos determinado en su momento. Y esta es la ecuación número 5 que acabamos de determinar. Por lo tanto, vamos a sustituir 5 en 4. ¿Dónde vamos a sustituir? En los moles de isopropanol en 2. ¿Por qué? Porque tenemos toda esa corriente parcial desconocida. ¿Cómo quedaría? 0.96 veces N2 menos 13.5 kmol por hora más 0.03 por N4 es igual a 10.2 kmol por hora. Vamos a dejarlo en términos que nosotros podamos manejar. Vamos a realizar el rearreglo de esta ecuación y tendríamos la siguiente ecuación: 0.96 veces N2 más 0.03 N4 es igual a 23.7 kmol por hora, ¿ok? Para que la consideremos. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 6. Ahora revisamos la información en la corriente 4. ¿Qué tenemos en 4? De la misma manera, sus moles parciales de cada uno de los componentes nos van a dar N4 total, ¿vale? Entonces N4 es igual, colocándole la información, moles parciales de tolueno en 4 que desconocemos, más 23.25 kmol por hora más 0.03 veces N4. ¿Ok? Esta información es la que estamos tomando del inicio, ¿ok? Podemos despejar los moles parciales de tolueno en 4. ¿Cómo quedaría al despejar los moles parciales de tolueno en 4? De la misma manera que hicimos para los moles anteriores, tenemos que moles parciales de tolueno en 4 son igual a 0.97 por N4 menos 23.25 kmol por hora. Ok, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 7. ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación número 7? Vamos a sustituir esta ecuación en la ecuación número 2, porque ahí tenemos desconocida los moles de tolueno en 4. Entonces tenemos esta ecuación que llamamos ecuación número 2, y sustituyendo la información al inicio de esa ecuación tenemos que 0.97 N4 menos 23.25 kmol por hora más 0.01 por N5 es igual a 4.5 kmol por hora. Entonces, rearreglando esta ecuación tenemos que 0.97 N4 más 0.01 N5 es igual a 27.75 kmol por hora. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 8. Para finalizar, revisamos la información en la corriente 5. Y de la misma manera tenemos que N5 es igual a la suma de sus moles parciales de cada uno de los componentes. Y colocándole la información que teníamos al inicio a esta corriente, tenemos que N5 es igual a 0.01 por N5 más moles de hexano en 5 más 40.8 kmol por hora. Aquí podemos despejar nuevamente moles parciales de hexano, que son los desconocidos. Entonces moles parciales de hexano en 5 son igual a 0.99 veces N5 menos 40.8 kmol por hora. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 9, ¿vale? Entonces, sustituyendo la ecuación número 9 en la ecuación que teníamos al inicio como número 3, tenemos lo siguiente. Esta es la ecuación número 3, esta es la ecuación número 9. Por lo tanto, sustituyendo en moles de hexano en la corriente 5, esto sería igual a 0.99 N5 menos 40.8 kmol por hora más 0.04 N2 es igual a 7.75 kmol por hora. Entonces, nuevamente rearreglando esta ecuación, tenemos lo siguiente, que quedaría 0.04 N2 más 0.99 N5 es igual a 48.55 kmol por hora. Por lo tanto, esta le vamos a llamar ecuación número 10. ¿Qué vamos a hacer después? Ya tenemos ecuaciones que son más manejables. Reducimos todas las ecuaciones que teníamos. Y digo, se ve un poco talachudo, pero al final logramos tener términos un poco más manejables y que podríamos realizar un sistema
más corto, ¿vale? Entonces estas ecuaciones serían la ecuación número 6, la ecuación número 8 y la ecuación número 10. Entonces tenemos la ecuación número 6, 8 y 10, y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Quiénes son nuestras 3 incógnitas? Corriente total 2, corriente total 4 y corriente total 5. ¿Qué hicimos con las ecuaciones iniciales? Lo que queríamos era que no existieran demasiadas variables y posteriormente realizar un rearreglo en cada uno de estos términos. Entonces nos convenía reducir los términos, reducir las variables para solamente tener 3 y poder realizar un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿vale? Entonces, resolviendo el sistema, tenemos para N2, N4 y N5 que N2 es igual a 23.81 kmol por hora, N4 a 28.11 kmol por hora y N5 de 48.08 kmol por hora. Vamos a ver qué vamos a hacer con estos resultados que ya tenemos. Ahora que ya contamos con las corrientes totales, determinamos los flujos molares parciales de los componentes que nos solicitan. Por lo tanto, tenemos que los moles parciales de isopropanol en la corriente 2, colocándole la información de N2 que ya determinamos, tenemos un resultado de 9.36 kmol por hora. Para moles parciales de tolueno en 4, colocando la información de N4, sustituimos su resultado que nos dio en el sistema y tenemos que equivale a 4.0167 kmol por hora. De la misma manera vamos a ocupar para los moles del hexano en 5 a la corriente total 5 y estos son iguales a 6.80 kmol por hora. Ok, entonces una vez que ya tenemos sus moles parciales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir moles parciales entre moles totales de cada corriente para poder determinar las fracciones mol. Posteriormente las multiplicamos por 100 y tenemos su porcentaje. Entonces, calculando los porcentajes mol solicitados en cada corriente, tenemos que el porcentaje mol de isopropanol en la corriente 2 es igual a 9.36 kmol por hora entre moles totales 23.81 kmol por hora por 100 nos da un total de 39.31%. Para el porcentaje en mol de tolueno en la corriente 4 vamos a hacer lo mismo, moles parciales entre moles totales de la corriente 4 y esto va a ser igual a 14.29%. Y porcentaje mol de hexano en la corriente 5 nos resulta de 14.14%. Vale, aquí pongan mucho cuidado, estamos dividiendo moles parciales de cada componente en su corriente entre su corriente total de tanto de la corriente 2, corriente 4 y corriente 5, ¿vale? Entonces pongan mucha atención, vuélvanlo a hacer. Revísenlo si es necesario que vuelvan a revisar el desarrollo, háganlo en su libreta sin verlo para que puedan practicar este tipo de problemas de balances en 2 o más equipos sin reacción química. Ok, entonces nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like